Hey, ¿qué pasa, psiconautas? Aquí estamos con Fernando Caudevilla, alias el Doctor X, y para hacer una muy breve introducción, es pues una persona que saltó un poco a la fama underground del mundo de las drogas por haber trabajado en la Silk Road como médico, ya que él en un principio pues se puso a comentar por su cuenta en los foros de la dark web para aconsejar a la gente e intentar por tanto que hubieran menos problemas relacionados al consumo, hasta que eso llamó la atención, ¿no?, del líder del Pirata Roberts y le propuso pues trabajar ahí. Luego, pues al final, cuando hubo el juicio por el que acabaron encarcelando a ese pirata Roberts, que no tiene por qué ser el único pirata Roberts, pero bueno, a Lars Ulbricht, cuando hubo ese juicio, pues al parecer también le denunciaron a él, pero al final no acabó siendo condenado, ¿cierto? Bueno, pues, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Y sí, un poco la fama mediática del Doctor X saltó por allí. Yo llevaba ya muchos años dando información a usuarios sobre drogas en foros como Energy Control en España y un día por ahí, pues caí por allí. Me pareció que aquello era una barbaridad, un cambio de paradigma, como luego así ha sido. Y sí que llamé la atención del pirata Roberts, que no me contrató, me pagaba 4 bitcoins a la semana cuando los bitcoins valían 100 euros y no valían para nada. Y sí que todo se convirtió en una historia muy loca, una película de espías en la que una juez federal se inventa el testimonio, en la que se me acusa, pero luego no se veía delante de la justicia porque no había nada que hacer. Y una historia muy loca toda que termina cuando hace 4 años una periodista canadiense, una agente literaria, pretende que escriba yo la historia. No pensaba hacerlo y bueno, me presenta José Ángel Mañas y pues crean una novela que se llama Doctor X y que cuenta un poco todas estas aventuras que son un poquito psicóticas, desde luego. Y aparte de eso, bueno, mencionar que obviamente él es un médico, es un doctor de verdad, con su título, ¿no?, de español y todo eso. Y que, pues, aparte de llamar la atención de Lars Ulbricht, llamó la atención de Antonio Escotado, que es una persona a la que en esta cuenta pues hemos mencionado muchísimas veces y que pues acabó siendo su médico privado durante 3 años, Sí, los sí, hace últimos cuatro 3 años años. de vida de Antonio. No, sí, sí. Así que nada, hay muchas cosas que contar y esta entrevista va a intentar no repetir lo mismo que se ha dicho en otras entrevistas, intentar ir un poco más detallado sobre algunas cuestiones más psiconáuticas. Y entonces, pues yo me he ido apuntando las dudas y los temas que me han ido surgiendo. Así que empecemos con el primero, que es que en la entrevista de Jordi Wild, de The Wild Project, estabas diciendo, para ser experto sobre drogas no hace falta tomar drogas. Y es una cosa, o sea, con la que estoy de acuerdo, pero parcialmente. Porque claro, por ejemplo, alguien que sepa de coches, si sabe conducir un coche, muy probablemente sepa más de coches que el que no sepa conducir un coche. Luego también es verdad que no todo el conocimiento se reduce a una sola cuestión. O sea, puedes saber mucho, por ejemplo, dentro del mundo de las drogas, de química, y es un campo un poco separado del de, a lo mejor, la medicina, del de la política. O sea, que a lo mejor habría que detallar un poco más qué es un experto en drogas. ¿Tú Sí, efectivamente. cómo, hmm, Yo sigo opinando lo que dice. Para ser un experto en cáncer no hay que tener cáncer, o para ser un experto en diabetes no hay que tener diabetes. hmm, La experiencia personal, pues te da eso, experiencia. Y no da una perspectiva y tampoco es necesariamente mejor ni peor. Bueno, yo creo que para cosas muy concretas, como pueda ser por la terapia con psicodélicos, pues sí que probablemente sea necesaria una experiencia práctica para conocer esos caminos que va a transitar la persona, pero exceptuando eso, incluso creo que muchas veces conviene tener una cierta distancia afectiva con el objeto de estudio, ¿no? hmm, Eh, el tener experiencia práctica te da eso, experiencia que es parcial y subjetiva, y que a veces, pues, bueno, es que,
Cuando quieres saber sobre alcohol, ¿a quién le preguntas? ¿A un enólogo o a un borracho que está bueno, pues probablemente eh, cada uno tiene una perspectiva, pero la experiencia práctica es simplemente eso, pues una perspectiva más, ¿no? Mm. Em, vale, bueno, no es que yo estaba pues poniendo el ejemplo que le pasé a él las preguntas previamente de que, no sé, hay cosas que ya que has mencionado los psicodélicos, hay tipos de drogas que yo creo que son prácticamente imposibles de explicar y que de verdad comprendan los efectos y otras que son Sí, más fáciles de explicar. O sí. sea, yo creo que es relativamente fácil de explicar algunos depresores, ¿no? Como las benzodiazepinas, por ejemplo, estimulantes como el speed, ¿no? Pero luego los psicodélicos y los disociativos, sobre todo en mi opinión, Ujú. es que si no los has probado, yo creo que se te queda corta la explicación que te pueden hacer de ellos. Entonces, para atender a una persona con esquizofrenia, ¿es necesario haber tenido esquizofrenia? Para tener una persona con un trastorno depresivo grave, ¿es necesario haber tenido una? Bueno, yo simplemente creo que se trata de cuestiones de perspectivas, que sí que la perspectiva práctica puede ser importante en algunos aspectos, pero creo que se puede ser un perfecto experto en psicodélicos sin haber probado los psicodélicos, ¿no? Hmm, Es una opinión. bueno. Pues, vamos a decir, hay cosas que son objetivas y cosas que es mi opinión, pero bueno, es mi opinión de mierda, ¿no? También. Tu opinión de mierda me hace mucha gracia. Pues, ok. mm, movámonos a la siguiente pregunta. Que es que a ti te llamaron la atención las drogas porque estudiando medicina te pareció que había gato encerrado, ¿no? Que no se contaba lo suficiente No se acerca contaba de, nada, de hecho, vamos, mis apuntes de MDMA creo que eran 3 páginas o 3 líneas y de los psicodélicos porque te volvían loco, básicamente, sí. ya. Ahora creo que la En- cosa ha cambiado un poco más, bueno. claro, entonces, bueno, no, yo conozco alguna gente que estudia medicina y no me da mucho la impresión de que haya cambiado tanto, pero bueno. Em, ¿No crees que hay cosas en las que se impone el dogma dentro de la ciencia, como por Absolu ejemplo en el tema de las drogas? absolutamente. Es decir, yo creo que las drogas son, creo que en este momento el último estigma moral que queda, ¿no? Yo creo que la sexualidad, afortunadamente, para la mayoría de las personas civilizadas, puede entender que la sexualidad se puede vivir de muchas formas y que ninguna necesariamente es la correcta mientras no hagan a los demás. Sin embargo, los consumos de drogas siempre tienen que ser problemáticos, siempre tienen que ser una caída al infierno y efectivamente aquí la ciencia está absolutamente sesgada, ¿no? Si tú miras datos de gente tan poco sospechosa de ser drogófila como el Organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, pues te dice que el 85% de los consumidores de drogas no son problemáticos, que es algo, Mm, una evidencia inmediata que se encuentra en todos los demás estudios, ¿no? Pero, sin embargo, siempre el ejemplo que se pone es el del adicto irremediable que toca la sustancia y acaba teniendo problemas con ella, ¿no? mm. ¿Y tú crees que cuando las drogas no estaban prohibidas sí que se enseñaba bien este asunto o a lo mejor no había suficiente información y por tanto... Cuando las drogas no estaban prohibidas, que casi no sabíamos nada de las drogas. Es decir, la Mm, la 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 química o o sea, lo que es los principios activos de las sustancias empiezan a desarrollarse a principios del siglo XX. Bueno, el cannabis hasta 1950 no se supieron cuáles eran los efectos, y hasta 1990 no supimos que había un sistema de cannabinoides endógenos, ¿no? Y muchas de mm. las drogas son posteriores a la prohibición o aparecen durante eso, los 50, los 60. Bueno, es que no podemos saber qué habría pasado porque son cosas que han ido surgiendo a la vez, ¿no? Claro, la verdad que está complicado ese asunto. Em, vale, entonces, continuando el asunto del el dogma y la ciencia, tú dijiste que los super antidrogas, por así decirlo, Sí, tienen la ahí misma van. seriedad que un terraplanista, Sí. cosa con la que estoy de acuerdo después de haber bicheado bastante pues en estudios, ¿no? Del asunto de políticas de drogas, porque estamos hablando de antidrogas, no de persona que dice que la droga es mala para la salud, sino de persona Ujú. que dice que las drogas deberían de estar prohibidas y que a eso es a lo que nos referimos con antidrogas.
Entonces, ¿cómo es que no se da cuenta más gente de esto? Si de verdad que buscándolo en un momentito en Google Académico te das cuenta. Pues hombre, lo mismo, hay cuestiones que son discutibles, cuestiones que son opinables, pero que las políticas antidrogas han hecho muchísimo más daño que aquellos bienes que pretendían, ¿no? Que aquel mal que pretendían erradicar, es una evidencia inmediata. Es que no creo que nadie pueda defender las políticas de drogas actuales basándose en datos económicos, sanitarios, políticos, a todos los indicadores nos dicen que ha sido un desastre. Lo que pasa es que, bueno, parece que nadie quiere ver que el emperador está desnudo, que es lo Mm, políticamente incorrecto, pero tú haces un análisis desde cualquier punto de vista y es un desastre. Las revistas específicas, científicas sobre políticas de drogas son siempre críticas. Yo todavía no he visto un solo artículo o un solo estudio que defienda que lo que hay es bueno, que lo que hay es bueno para la sociedad, pero sin embargo seguimos tropezando en la misma piedra, ¿no? Tampoco a mí nadie quiere me salirse ¿no? Del sistema, nadie quiere salir, ser el que se sale de la foto. claro, hasta que ya se empiezan a salir unos cuantos y ya Sí. empieza eso como una bola a Sí, desde luego América Latina, que son los que han puesto los muertos contra la guerra contra las drogas, pues mira, en Uruguay se han arreglado con lo del cannabis o en Argentina y no parece que haya muertos por las calles. Probablemente las políticas de drogas empezarán a cambiar pues por quienes han puesto los muertos, que es América Latina fundamentalmente y Asia. hmm. Bueno, o algo que decía Escotado es que los que empezarán a cambiarlo son no los que han puesto los muertos, sino los que han puesto el dinero, que en este caso es Estados Unidos. O sea, a quien de verdad le cuesta dinero la guerra a las drogas, porque cuesta mucho dinero, empezará pues poco a poco a... Así que, no sé, ¿tú cómo, qué opinas sobre esta predicción? Yo soy muy pesimista, pero bueno, tampoco tengo lo mismo, tampoco tengo por qué tener la razón, ¿no? Es curioso que quienes impulsaron la prohibición, que fueron los Estados Unidos, pues ahora cuando ven el beneficio económico en el cannabis, por ejemplo, pues son los primeros que se bajan del carro. Pero lo que viene por Naciones Unidas es China, Rusia y esta gente que tampoco parece que sean los más adecuados o los más civilizados, ¿no? Que son peores incluso. Mm, Entonces yo soy poco optimista, pero bueno, luego a veces las cosas cambian, ¿no? bueno, a ver, si confiamos en que solo la verdad se defiende sola. Ajá, sí, no. Yo prefiero confiar en eso porque me da cierta tranquilidad espiritual. Pues la siguiente preguntita que yo tenía era, vale, ¿cómo es esto de que cada vez que se habla de drogas en medios de comunicación, lo único que se hace es mm, solamente buscar el clic, solamente buscar la reproducción y decir algo como de tipo, llega la nueva droga súper adictiva y súper peligrosa y no sé qué, y el supuesto rigor que mantienen muchos medios en muchos otros temas? En el tema de las drogas, ni siquiera se molestan en preguntar a especialistas ni a nada. O aquellos especialistas que den una versión que no sea la que quieren oír. Yo, desde luego, da para una serie de humor. Yo la tengo también por ahí en la cabeza, pero empezando por, bueno, humor por no decir otra cosa, pero empezando por el crocodril, los pinchazos en discotecas, que fue la segunda noticia más leída en octubre no, perdón, en verano del 2023 y que se quedó en nada. La droga caníbal, el estramonio, o sea, cada año hay una leyenda urbana que, bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Antes la sexualidad o los yonkis, ¿no? Eran el chivo expiatorio y en este momento, pues cuando quieres buscar algo que de morbo, que mantenga al espectador aterrado hasta la próxima pausa publicitaria, pues se habla, pero no ha salido nada, ¿no? Sí algo he oído del wax ese, ¿no? Sí, el Wax. No ha tenido mucha repercusión, pero ha habido veranos que, pues esto, yo recuerdo estar hablando de las raves del infierno en alguna cadena de televisión y acto seguido enganchar con los Sanfermines, con gente borracha delante del toro, ¿no? Que me parece como una contradicción enorme. Pero sí, desde luego en los medios de comunicación las imágenes y lo que se habla sobre drogas es para llorar o para reír, ¿no? Como lo quieras ver. Pues a ver si eso mejora un poquito. Y vale, ahora tenía otra preguntita que es, sí, ya cambiando un poco de tema.
si nunca se hubiera perseguido el opio, ¿crees que hoy en día existiría el fentanilo? Para empezar. Claro, es otro what if, ¿no? De estos de qué pasaría si. Pues no lo sé. A ver, bueno, el fentanilo lleva existiendo desde los 60. Es un fármaco analgésico excelente. Lo hemos estado utilizando en parches durante muchísimos años y no ha dado ningún problema. El fentanilo aparece como una adulteración, originalmente como una adulteración de la heroína, como algo que no debe estar en las muestras de heroína. Mm, Entonces, las políticas de drogas prohíben el opio y la morfina y la heroína para que no estén disponibles, y la consecuencia es que en la calle hay algo que es 1000 veces más tóxico, ¿no? mm, Es otro ejemplo de esta política fracasada y absolutamente genocida, ¿no? Eh, mm. probablemente, pues claro, el fentanilo estaría donde debe de estar, que es en las consultas médicas y usado como analgésico. Es un excelente fármaco, ¿no? Pero no Porque, lo estaría como adulterante de otra cosa. mm, porque además a nivel eufórico, a nivel recreativo, no tiene apenas potencial el fentanilo, ¿no? No, habría que el intranasal tiene su puntito, pero claro, pero usado en una dosis conocida y puntual, yo le puedo ver el sentido, pero claro, estamos hablando de una sustancia que se activa en el rango de los microgramos, y que si la sacas de fuera de la prescripción farmacéutica, pues potencialmente mortal. Mm, Porque con otras sustancias, bueno, pues si te pasas un poquito con la dosis, pues no pasa nada, ¿no? Pero con los opiáceos, pues entras en parada respiratoria y te mueres, que es el problema de claro. los opiáceos, fundamentalmente. Pues, vale. La siguiente pregunta que yo tenía, también de otro tema distinto, es Ajá, que tú trabajaste con Energy Control sí. hace ya años que no, y entonces yo que también he hablado con alguna gente que ha trabajado allí y eso, me pregunto, ¿qué tipo de perfiles suelen entrar en una asociación de reducción de riesgo? Bueno, pues yo trabajé 20 años casi, llevé todos los programas que tienen ahora, y pues perfiles había de todo tipo, desde profesionales hasta gente del mundo de la fiesta, hasta incluso personas no consumidoras también, que Mm, trabajaban. Era un perfil muy variado de gente habitualmente vinculada al mundo de la noche, o al mundo de las drogas, al mundo de la psiconáutica. Y mm. bueno, pues que hicimos un trabajo, yo creo que interesante en aquel momento. ¿Y qué opinas? Bueno, ¿cómo funcionan las asociaciones de reducción de riesgos? ¿Tienen una financiación estatal vía Claro, impuestos? ¿Usan donaciones? claro, la mayoría funcionan mal financiadas, o escasamente financiadas, o poco financiadas a través de las instituciones, que es uno de los problemas que uno no puede dar no, que uno no puede morder al perro que te da de comer, o cómo es, no, no, Sí. no lo he explicado bien. No, Me pero hago te, te- entender, te- ¿no? te he entendido. No, La lo puedes mano que morder la te, mano, que sí, te sí, da sí, de que comer. te da de comer, ¿no? Efectivamente. Escasamente financiadas, porque claro, que miras cualquier otro programa de drogas que, bueno, que de estos que no vale para nada, y que tienen una financiación estupenda. Y por lo menos cuando yo trabajaba, pues o la financiación era escasa, y los programas salían adelante por el interés y por el trabajo de la gente que estaba metido en ellos. ¿Y sabes si esto se cumple en todas las asociaciones en todos los países, al menos las que tú conoces? No ¿O sabes sabría. algún ejemplo, No un buen sabría no ejemplo? sabría decirte tampoco a nivel internacional tampoco. De hecho, hombre, Energy Control era una excepción, en el sentido de que de los pocos países del mundo donde se permitía analizar, y es una cosa muy curiosa, ¿no? Que España para algunas cosas es muy retrógrada, y para otras Mm, cosas es extraordinariamente avanzada, ¿no? Porque ahí nos pusimos a analizar y nunca nadie nos dijo nada, y luego, bueno, cuando empezaron todas las nuevas sustancias y tal, entonces ya la administración se dio cuenta de que estaba guay tener, ¿no?, estas organizaciones al lado, porque les permitían salir contando que habían descubierto nuevas sustancias, y así sobrevivieron. mm. Guay. Pues veamos. Ahora una pregunta que no sé, es más, no sé, es difícil de preguntar porque es bastante amplia y además yo Sí. como no, yo soy periodista, yo no sé de medicina apenas. Entonces, lo que yo me pregunto es, qué papel juega la autosugestión en el daño que te ocasiona una droga, ¿no? Por ejemplo,
como dice Obús en su canción La Raya, unos la toman con resignación, yo me la tomo con inspiración. O sea, ¿tú qué opinas? Si tú te estás tomando una droga y tú crees que eso te está perjudicando, ¿te va a perjudicar más? Puede ser. No, yo creo que a ver, sabemos que las drogas no son peligrosas en abstracto, ¿no? Que tienen que actuar sobre una persona en un contexto, pero hay sustancias que son objetivamente más peligrosas que otras. Y hay Mm, sustancias que tienen más potencial o de causar intoxicación grave o de causar dependencia con más facilidad que otras. Es decir, que yo creo que no es lo mismo el potencial de dependencia de la nicotina o de la, ¿no? o de la morfina que el del éxtasis. Y mm, no es lo mismo los efectos sobre la salud mental que pueda tener un consumo continuado de psicodélicos que de opiáceos o otras sustancias. Es decir, los riesgos dependen hasta cierto punto sí, de factores externos, pero también de la propia sustancia, ¿no? Pues, jugar con opiáceos, insisto, pues suele ser son palabras mayores, ¿no? Pueden dar más problemas que otros, aunque hay gente que lo usan sin problema. El tabaco, por ejemplo, es una droga en la cual la mayoría de los consumos son adictivos, son problemáticos. mm. O sea, que no pase con otras sustancias. Por ejemplo, Escotado, recuerdo que decía que el diagnóstico del SIDA mató a gente. O sea, que el hecho de decirle a alguien que tenía eso, y me parece que también en algún momento llegó a hablar de que diagnosticar un cáncer terminal también puede acelerar la muerte de ese paciente. Bueno, pues, Antonio tenía ideas muy brillantes en ciertos aspectos y otras pues absolutamente descabelladas, bajo mi opinión, como esta o la de que el síndrome o que la intoxicación por opiáceos no existía, ¿no? Que era todo cuestión de adulterantes. Yo creo que no tiene ningún sentido. En ese sentido, hombre, desde luego, el impacto de un diagnóstico puede ser grande, pero el que un diagnóstico acorte tu esperanza de vida, así explicado, no le veo demasiado sentido, la verdad. Hmm, Vamos, yo como de este tema no tengo ni idea, Sí. Oye, me fío de lo que pues, dices tú, la verdad. podemos hacer es que me están llamando a la puerta, un segundo. Una pausa, un segundito. Dale, Lo sí. siento. Espera. Vale, ahora, una otra cosa que tú has dicho y que también estoy de acuerdo por lo que yo he podido presenciar es que para tener una adicción hay que currárselo un poquito. Es decir, que no hay que cuando tú, esa imagen que han lanzado muchas películas y muchas series y muchos medios de comunicación de que tomas algo por primera vez Y y ya. ya te engancha, Sí. eso es 100% un mito. Tiene que ver un poco con la idea, yo creo, de Eva mordiendo la manzana prohibida, ¿no? Y pues sí, la manzana de la ciencia y ya haciendo algo irremediable. Mira, hay así como dos corrientes, ¿no? Los investigadores básicos estos que te dicen que la cocaína es como angustia, agresividad, taquicardia, no, y tiene efectos agradables. Y Mm, hay quien te dice que es que la cocaína es como el orgasmo más intenso de tu vida multiplicado por mil, entonces ya una vez que lo pruebas no te puedes separar. No, es decir, para una dependencia que existe y que es un trastorno grave y incapacitante, invalidante, o sea, que es un trastorno muy importante, hay que currársela con un poquito de tiempo y un poquito de ganas. Es decir, los opiáceos, ¿no? Que son el paradigma de lo adictivo, de entrada te hacen vomitar. mm, En náuseas y vómitos y mareo, bueno, hasta que uno consiga superar ese efecto adverso, pues pasa un tiempo, ¿no? mm, Evidentemente, no todas las personas van a tener la misma predisposición a lo largo de su vida o a lo largo de sus circunstancias de hacer un consumo que sea dependiente, pero es que hay sustancias que nunca pueden causar dependencia, por definición, como muchos psicodélicos, ¿no? Y otras que, sin embargo, sí que tienen ese potencial. mm. ¿Y la separación de dependencia física y dependencia mental, crees que es así? Yo no le veo, todo pasa en una persona, en el cerebro, ¿no? En qué es físico y qué es mental. Sí que hay signos físicos evidentes, ¿no? Dilatación de pupilas, diarrea, eso es objetivo. Pero creo que muchas veces se abusa de eso para, bueno, como que es que es solo psicológico, ¿no? Y bueno, ¿qué es peor, partirse el fémur o una depresión de verdad, ¿no? Pues yo creo que partirse Mm, el fémur los dos. ¿No? Yo creo que todo sucede en personas y sí que hay sustancias que producen síntomas físicos.
Mm, Pero bueno, es que entre lo físico y lo psicológico, hay, muchas veces son dos caras de lo mismo. ya. Porque, bueno, tal vez si tú, o sea, lo psicológico puede afectar a lo físico totalmente y por eso Y, y, existen los placebos, ¿no? y viceversa. Es Mm, decir, y lo físico afecta a lo psicológico. Son dos cosas juntas que no se pueden separar, ¿no? Tiene mucho que todo esto de lo físico, de lo orgánico, lo psicológico, creo que también tiene que ver con una hipótesis que sea, pues una hipótesis, está la del sistema dopaminérgico mesocortico límbico, la dopamina y este rollo, que bueno, que si tú te vas a ver qué evidencias hay, las hay en ratitas y las hay en estudios de neuroimagen, ¿no? Y a partir de aquí se ha hecho una construcción en el cual todo se explica por la dopamina, ¿no? mm, Que bueno, que tiene la habilidad de juntar a gente ideológicamente un poquito como son la Marian Rojas esta que va por la tele contando la dopamina y los macarras de Instagram que van a decir, tú tienes poca dopamina, tú si tomas, ujú. ¿no? Si estás tomando coca es porque todo explica por la dopamina, cuando, cuando la realidad es infinitamente más complicada. Es decir, yo sí que creo que, ¿no? Pues que el estómago, bueno, que creo, ¿no? Que hay datos absolutamente, pues que el omeprazol inhibe la bomba de protones y que ese es el mecanismo de los fármacos antiácidos del estómago, porque el estómago es muy Mm. sencillo. Pero cómo se construye la conciencia, qué es una depresión, qué papel tienen los neurotransmisores, pues es algo que todavía no conocemos muy bien. Sí que, pues, qué es lo que pasa cuando, ¿no? Cuando uno se pincha en un dedo, los reflejos, el movimiento, es algo que sabemos explicar bien. Pero cómo se construye la conciencia, qué son los sentimientos, qué le pasa a uno cuando está enamorado, lo físico y lo psicológico, ¿no? Pues es algo de lo que todavía no sabemos. Porque, fíjate, el sistema opioide se postuló en los años 20 y rápidamente encontramos fármacos agonistas, antagonistas, ¿no? El sistema opioide me lo creo. Pero en 50 años nadie ha sido capaz de encontrar un solo fármaco que funcione sobre el sistema dopaminérgico y que valga para algo. ¿Con sistema opioide te refieres a los neuroreceptores opioides? Sí, sí, a los receptores opioides con sus con sus tres tipos, que unos son activadores, otros son depresores, que la naloxona antagoniza los efectos de los opiáceos. Todo esto se postuló teóricamente y luego se ha demostrado. En el Mm. caso del que hablamos, pues parece que no hay nada todavía. Es más, es decir, en drogas, de las pocas cosas que han demostrado que curan, es la psicoterapia, es la palabra. Y parece que los humanos somos los únicos que nos manejamos con la palabra. Con lo cual, esto de la rata de la palanca de la dopamina, pues a lo mejor es una simplificación de algo que son cosas mucho más complejas. Lo que pasa que es mucho más sencillo explicarlas así. Y ojo, no estoy diciendo que esto no tenga una base, que no tenga una parte de realidad, pero que venderla como el todo, pues me parece una tontería descabellada, ¿no? ¿La psicoterapia es lo que está ahora tan demonizado en la psicología? Que... Supongo, no lo sé, pero la psicoterapia pues es sentarte con una persona, a hablar, ¿no? Mm, Yo demonizado, quiero decir, yo creo que es algo absolutamente útil cuando estás con un profesional que sabe hacerlo bien, ¿no? Desde luego, temas de depresión, temas de ansiedad, temas, bueno, pues sí, los fármacos pueden ser un apoyo, pero la psicoterapia es la base, y con el tema de alcohol o con el tema de drogas, pues sucede exactamente lo mismo. mm. No, yo estoy de acuerdo, pero la verdad que tampoco sé mucho de Freud y tal, que es al que critican. Eso es más Mm. psicoanálisis, que bueno, sí que tiene Ah, algo vale, es que yo estoy de confundiendo religioso, psicoterapia pero con bueno, psicoanálisis. psicoanálisis, pero, psicoanálisis también explica, bueno, es que tampoco ninguna corriente psicológica lo explica todo, ¿no? Yo de psicoanálisis me quedo con, pues, con que el sexo es algo importante y con que las cosas que nos han pasado de niño, pues efectivamente, pues tienen una importancia. Hombre, de ahí a todo explicarlo con el falo, la caca y la madre, pues a lo mejor no es adecuado, pero con lo cognitivo-conductual, con el conductismo pasa lo mismo. Yo creo que explican bien parte de los fenómenos, pero no todo se explica como la rata de Skinner, ni como... Creo que, que son pues, distintos enfoques que pueden ayudar a las personas, pero que también tomados como de forma única, yo creo que se quedan cortos. Mm. Mm, vale. Ahora justo. em,
tenía yo una pregunta que vi en la entrevista del Común de los Sentidos que ya te preguntaron un poco, Ujú. pero no sé, como que al final la respuesta se fue por otro lado que no es el que a mí me gustaría entrar más en detalle. O sea, ¿tú crees de verdad que usar mucho un teléfono móvil te hace distorsiones en el círculo dopaminérgico o que es un Pues mito? si crees en el circuito dopaminérgico, pues te lo hará. Sí que creo que todo aquello que se haga de forma compulsiva, de forma, pues al final no acaba haciendo bien, ¿no? Entonces, si yo para evadirse también está bien y es necesario, ojo, que decido, evadirse, uno tiene el derecho a evadirse, pero si uno se va a otra realidad, estando constantemente con el móvil, o yendo al centro comercial, o comiendo de forma compulsiva, o haciendo cualquier actividad que repetitiva y sin sentido, pues acabará haciendo daño, ¿no? También, bueno, pues antes se demonizaba la tele, antes luego se demonizaba Internet, bueno, pues a ver, yo creo que la mayoría de las personas acaban teniendo una relación, adaptada con la tecnología y con las cosas, pero qué duda cabe bueno, que puede usarse como una vía de escape y que hay gente que está horas y horas y horas mirando TikTok, e Instagram sin parar, pues yo lo he hecho alguna vez. Pero que como de forma habitual, pues eso no se ha adaptado, está claro. Y dejando la Ujú, dopamina al lado, que tampoco es un ujú. concepto que yo domine tanto, eh, llamémoslo atención, capacidad de atención. ¿Tú crees que el hecho de tener todo el rato estímulos tan cortos, tan brillantes, tan tal que es el camino por el que van las redes sociales, tú crees que eso es peor para la capacidad de atención que el modelo más tradicional de, por ejemplo, la tele, ¿no? Que yo, obviamente hay gente adicta tanto a la tele como a las redes sociales, pero ¿tú crees que ver algo que dura más tiempo y que no depende tanto de los clics no es tan malo para la capacidad de atención? Pues no lo sé, pero es lo que hay. Es decir, me parece que sí, el mundo en el que nos movemos va a cosas muy cortas y cosas muy yo no sé cómo lo hacen ¿no? Para leerte un libro, una novela o para estudiar una obra que te requiere realmente, pues, tiempo y dedicación y complejidad. Bueno, hay cosas que tendrán que cambiar y cosas que habrá que adaptarse a la forma de enseñar o la forma de comunicar las cosas, ¿no? Yo veo muchas cosas que se hacen en redes sociales y me gustaría ser capaz de comunicar así, de en 90 segundos, bueno, poder Mm. explicar un concepto, pero es que hay cosas que necesariamente no puedes explicar en 90 segundos, que es imposible. Yo me he tenido que especializar en eso Ujú. muy a mi pesar, porque no me gusta, la verdad, Claro, pero es pero que hay cosas que no vas a poder. O sea, yo creo que la capacidad de síntesis está muy bien y que bueno, pero hay ciertos en cualquier ámbito, ¿no? Si tú quieres entrar en la complejidad de los fenómenos en distintos puntos de vista, en explicar las cosas bien, pues no lo puedes hacer y yo creo que, por otro lado, creo que las capacidades que hay ahora, ¿no? Sobre todo con la IA de generar contenidos, infografías, vídeo, imagen, para los que no hemos sabido nunca dibujar, ¿no? Hacerle algo en un canuto, pues creo que eso abre perspectivas muy interesantes. mm, Pero, bueno, yo creo que la tecnología ni es buena ni es mala, ni se debe demonizar como ahora se usan las redes sociales, hombre, que da para mucha tontería. Pero bueno, que siempre parece que lo nuevo es lo peor, ¿no? Bueno, pues tendremos que adaptarnos y a convivir con ello. Y a bueno, criticarlo cuando no sea adecuado, por supuesto. me parece bien. Al fin y al cabo nos acabamos adaptando al entorno como seres humanos que somos. Vale, entonces, ahora, yo voy a sacar un tema que bueno, que yo no lo sacaría si no lo hubieras sacado tú antes, pero ¿tú tuviste una adicción a la metanfetamina? Guau, eso no lo he dicho nunca. No, bueno, es que en lo de Jordi Wild decías, desayunaba metanfetamina y cenaba lormetazepam. Sí, 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 esto, vale. Primero, a mí de entrada no me gusta mucho hablar ni de mis consumos, ni de mi sexualidad, porque me parece que no vivo de ello y no es muy relevante.
Claro, sucedió que con la novela del Doctor X, pues hablaba de mis consumos o de mi sexualidad y tampoco tengo ningún problema en hablar sobre ello. Y sí que es cierto que hubo una época en la que desayunaba metanfetamina y cenaba los metazetatos, eso fue así, no vamos a y, se circunscribe exactamente a los meses de la pandemia, aquel momento en el que te levantabas, ibas a trabajar, no sabías, quién iba a vivir y quién no iba a vivir, y luego te volvías a tu casa, y el día siguiente bueno, sucedió una temporada, pero hablábamos como antes, ¿no? Para hacer un trastorno adictivo hay que currárselo, hay que dar mucho tiempo. Sí que unas semanas o algún mes, podríamos hablar de un consumo poco adecuado o abusivo. Sí, sucedió, no vamos a negarlo. Yo creo que tampoco vamos a pretender que las personas que consumimos droga, pues podemos tener problemas con las drogas, evidentemente, ¿no? Como el que monta en moto, pues se va a caer en algún momento. Eso no implica que vaya a ser tetrapléjico de por vida, ¿sí? Mm. Yo le llamo adicción, y ya que hemos dicho que no hay tanta diferencia entre lo físico y lo mental, yo le llamo adicción a un hábito que tú no quieres tener. O sea, que tú dices, yo me arrepiento de tener este hábito y ojalá no tenerlo. Entonces, adicciones hay a muchos niveles, ¿no? Está el que toma todos los días algo, el que lo toma los fines de semana, o sea, pero es como esa sensación de después de hacerlo, decir, no debería de haberlo hecho y que eso se repita. Eso es a lo que yo llamo Sí, adicción. sí. Bueno, a mí me gustaba más el DSM-4 que el DSM-5, en un patrón de consumo desadaptativo que produce tolerancia, en el que se produce síndrome de abstinencia o en el que se produce pérdida de control sobre la sustancia. Técnicamente se habla de algo que tiene que durar un año o más, ¿no? Es decir, algo suficientemente mantenido en el tiempo, es lo que hablábamos antes, es que el meter la pata o el tener una época de consumo abusivo no es una dependencia, una dependencia puede ser amigos. No ¿Qué son es, no son tan frecuentes como Escape y cuando suceden pueden ser devastadoras, porque efectivamente se pierde el control sobre lo que se hace. No lo estoy minusvalorando, ¿no? Pero una adicción es una cosa gorda. qué es el DSM-4 y DSM-5? Que nunca lo había escuchado. Son las clasificaciones internacionales de enfermedades psiquiátricas, ¿vale? ¿No? Mm. Entonces, bueno, aquí ya entramos, ¿no? En qué es lo psiquiátrico, qué no es lo psiquiátrico. El DSM-5 yo creo que es la última edición que mete la pata, algunas cuestiones, son cuestiones muy técnicas, ¿no? Sobre lo que es un abuso, lo que es una dependencia, pero tenemos que tenerlo también un poquito claro, ¿no? Porque y cuando hablamos de usted es diabético, o usted tiene un cáncer de colon, o usted tiene una colitis ulcerosa, hablamos de una cosa muy determinada, que está muy bien, que está muy bien acotada y que sabemos que tiene unas consecuencias o un desarrollo, un tratamiento. Lo que pasa que prácticamente es que hablar sobre drogas y sobre drogodependencia parece que es lo mismo. Y no, no tiene nada que ver. La drogodependencia, la adicción, es una consecuencia posible del uso de drogas, y hemos visto que depende de la sustancia, depende del contexto y que puede ser devastadora, pero la mayoría de los patrones de consumo, exceptuando quizás el del tabaco, no son dependientes. ¿Crees que el hecho de asociar las drogas con la drogodependencia, tanto como se asocia, provoca más drogodependencia? Provoca una imagen que se acaba repitiendo, ¿no? Es decir, ¿no? Es como una especie de profecía autocumplida, pero insisto, también depende mucho de la sustancia, ¿no? Bueno, es que hay sustancias que crean más dependencia con más facilidad que otras, ¿no? El consumidor de cannabis habitualmente cuando se queda sin cannabis, pues espera al día siguiente. El consumidor de tabaco, pues se baja a la gasolinera si hace falta, ¿no? O el consumidor abusivo de alcohol. Bueno, hay distintas formas. Y desde luego no todas las sustancias comportan los mismos riesgos, ni la adicción ni siquiera es el problema más grave o más importante siempre, ¿no? Es que un consumo abusivo mal hecho, pues puede tener consecuencias devastadoras. Mm. No, por ejemplo, o sea, sobredosis, ¿no? Por ejemplo, Claro. entiendo que Por ejemplo, en el caso de los opiáceos, la sobredosis es mucho más grave con otras sustancias en las que, bueno, es menos difícil o es mucho más difícil tener un problema orgánico grave, pues, con el caso del cannabis, por ejemplo. Vale. Ahora había una pregunta em, vale, que hablando de la adicción.
¿Qué opinas de aquello que dicen algunos centros de desintoxicación de que un adicto es adicto para siempre? Bueno, ese es uno de los creo que de los 7 de los 10 principios de Alcohólicos Anónimos. No tiene ninguna base científica, ni ninguna base, neurobiológica. Eh, es otra vez, ¿no? Volver al tremendismo y volver a un adicto, es adicto para siempre, es como una especie de mancha, una especie de, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que a cada uno se nos va la pinza por un lado, ¿no? Hay quien se le va por la depresión, hay quien se le va por lo psicótico y hay quien se le va bueno, pues por comportamientos más compulsivos o adictivos. Por un lado eso es cierto, pero bueno, y que el que por pensar que por haber tenido, ¿no? Pues, el que es adicto ya lleva ese pecado para el resto de su existencia, ahí sí que estoy de acuerdo en que puede generar mucha más patología que otra cuestión. Yo he visto, bastante gente que ha tenido problemas con las drogas y que eso ha dejado de ser un problema. Habitualmente cuando han cambiado las circunstancias y no vuelven a tener problemas. Yo creo que no tiene ningún sentido. Mm. Nada, yo siempre O tengo sea, las una opinión un poquitín controvertida para alguna gente, y es ujú. que eh, dejarlo, dejarlo absolutamente es la vía fácil o segura, por así decirlo, pero no es la única vía. Es que, a ver, es que hay personas para quienes la única y la mejor salida es dejar de consumir. Y si no van a acabar, mal. Hay personas a quienes la única opción, posible es la abstinencia. Y eso es una realidad. Pero hay otras personas a las que hay que dar otras salidas. A lo mejor lo que tiene que hacer usted es convivir mejor con sus consumos, ¿no? Y eso no es un fracaso, es adaptarse a esa realidad de otras personas. Que bueno, cuando aprendimos eso en los 80, dejaron de morir personas de SIDA y es decir, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que, ¿no? Que el objetivo no tenía por qué ser necesariamente que la gente dejara de consumir heroína, ¿no? Por supuesto, es lo más sano, pero habrá que dar otras alternativas a las personas que no quieren o no pueden dejar de utilizarlo. Y esto sucede exactamente lo mismo con el resto de las sustancias. Con el cigarrillo electrónico, por ejemplo, que en España está haciendo pues una campaña desastrosa. Una cuestión es que los niños y los adolescentes tengan que, bueno, efectivamente, que haya que proteger a los menores de una serie de sustancias o de hábitos que pueden ser tóxicos, estamos de acuerdo. Y otra cuestión es qué pasa con las personas que no consiguen dejar de fumar a través de los medios habituales. ¿Abstinencia o muerte? ¿Cómo se puede estar diciendo a esa altura del milenio que es igual de tóxico una cosa que la otra? O sea, es de una cerrazón, brutal, ¿no? Y nos lleva un poco a esto, ¿no? ¿Cuánta gente está muriendo, porque no les damos otras alternativas? ¿Abstinencia o muerte? Pero es que muchas veces la gente cuando tiene comportamientos más abusivos con respecto a una cosa, es precisamente cuando esa cosa está demonizada en su ámbito. O sea, me explico, por ejemplo. Yo creo que los que tienen en mayor porcentaje consumos abusivos de alcohol en el sentido de me tomo algo y acabo vomitando y no sé cuánto, son los menores de edad. Y yo creo que a lo mejor se podría llegar a extrapolar un poco eso a drogas ilegales, en el sentido de si algo está, o sea, si algo es ilegal y está perseguido y está marginalizado en tu entorno, o sea, del número de personas que se metan en ese consumo, habrá un mayor porcentaje que acaben teniendo un consumo abusivo, que si esa droga no estuviera perseguida y estuviera normalizada. ¿Qué opinas de esto? Fíjate, la primera parte no estoy de acuerdo. Todas las encuestas dicen que a los chicos jóvenes les interesan cada vez menos el tabaco, el alcohol y las drogas, que probablemente igual tiene que ver con la pandemia, ya les interesará de más mayores, pues mejor, porque cuanto más mayor sea uno mejor. Y digo, cuanto más mayor sea uno y entre en contacto con las drogas, pues menores son las probabilidades de que haya problemas. La edad es un factor, absolutamente importante. Y luego hay que distinguir entre los problemas que causan las drogas, que pueden producir problemas muy graves, como hemos visto, y los problemas que causan las políticas de drogas, ¿no? Es decir,
toda la gente que está en la cárcel, toda la gente que se contagió de VIH por utilizar drogas por vía intravenosa, todas las consecuencias que tiene la prohibición, la estigmatización y la marginalización. En este momento, los consumidores de drogas son los últimos parias, ¿no? Es decir, cuando ahora reivindicamos ¿no? Pues los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, de las minorías sexuales, pues la que está perfecta, pero los consumos de drogas siguen siendo algo, ¿no? Algo tabú y algo prohibido, y los consumidores de drogas son tratados como parias, ¿no? Por eso me gano yo la vida así, entre otras cosas, porque ¿no? Simplemente pues, por considerar las cosas como un tema de salud y punto. Pero yo creo que en ese sentido sí que la marginalización, la estigmatización y el tabú tienen consecuencias negativas, sobre todo sobre los más vulnerables, ¿no? Y hablando ahora que has mencionado el tema de las Ay, minorías, espera, perdona, espera. ¿Qué? Que se me ha ido esto. no, Vuelve. pues hablando de minorías, em, te preguntaron sobre el chemsex en el mundo gay y tú dijiste que no crees que el ser gay tenga nada que ver con tomar más drogas ni con tomar más drogas durante el sexo. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso, pero ¿no crees que no es tanto ser gay como ser hombre lo que puede provocar una diferencia bastante grande? Y más allá de la sociedad, sino a nivel de que los hombres y las mujeres tenemos ciertas maneras de comportarnos naturalmente un poco distintas porque tenemos distintas hormonas y demás. Bueno, a ver, no me acuerdo qué diría exactamente, qué contexto. Yo creo que hay que distinguir cosas, ¿no? Sí que ciertamente en este momento hay patrones de consumo problemáticos y muy problemáticos, ¿no? En relación con el sexo gay y con determinadas sustancias, ¿no? Esto es una realidad que es innegable, ¿no? Dicho esto, bueno, pues también volvemos es que entronca con muchas de las cosas que hemos hablado, ¿no? Con los medios de comunicación, ¿no? Con el estigma, bueno, es que estamos hablando de los patrones problemáticos que afectan a una minoría dentro de una minoría dentro de una minoría. Es decir, ¿no? La mayoría de las personas que se acuestan con gente de su mismo sexo, pues no practica chemsex. Y la mayoría de la gente que consume drogas dentro de este colectivo, la mayoría que consume drogas o que consume drogas para el sexo, no tienen patrones de consumo problemáticos. Es decir, hay, como siempre, una minoría dentro de esta minoría que van a ser muy problemáticos, pero es lo único que salta en los medios de comunicación, ¿no? Las orgías de hombres musculados que parece que están, ¿no? Y que se pinchan y que tal, y que no sé qué. Bueno, pues es que también ya una carga de homofobia que es más sofisticada que los chistes de mariquicas, que bueno, por lo menos a uno no eran graciosos, tampoco hacían tanto daño, ¿no? Pero cuando estamos transmitiendo esta imagen, eh, y muchas veces también dentro de eso que se llama el colectivo, que no me parece una cosa un poco horrorosa, pero bueno, bueno, es que parece que esto ahora es como una seña de identidad ¿no? de los gays y que tiene que ver con toda la homofobia, y entonces por eso somos consumidores, pero bueno, algo de responsabilidad tendremos también sobre lo que nos pasa, ¿no? Creo que se hacen mensajes muy simplistas, ¿no? Sobre fenómenos complicados y cuando entonces ya en cuanto cuestionas cualquier dogma, vale que estás yendo en contra, ¿no? O sea, es decir, por supuesto, hay patrones de consumo que son muy desadaptados, pero la mayoría de la gente no tiene problemas y hay gente que se está aprovechando de este fenómeno en todos los sentidos, tanto en medios como en ciertas, bueno, en la política, en todos los sentidos, como en ciertas formas de abordar el problema. Es gente que ve muy normal el que puedas ir a una fiesta para meterte el puño hasta aquí, que me parece fantástico, pero cuando hablamos de drogas ya nos escandalizamos y ya todo es terrible, ¿no? Es que yo la única vez que he entrado en un garito gay, que fue porque un amigo de un amigo era portero, ahí nos invitó a un chupito, entré y estaba todo el mundo sin camiseta, que ¿No? es algo que no he visto en ningún otro sitio. Y yo creo, eso, insistiendo un poco más en el tema de hombres y mujeres, que creo que, no sé, que el tema va más por ahí que por la homosexualidad.
O sea, si las mujeres tuvieran los mismos instintos, por así decirlo, que los tíos, no creo que hubiera ese, no sé, ese rollo de que los gays toman más drogas para tener sexo. Ah, Pero es que es un hecho que en mi vídeo del Tusi, que fue ujú, el que se hizo viral y no sé cuánto, cuando yo miré las estadísticas, el 88% de las personas que lo vieron eran hombres. ujú. Y cuando ves las estadísticas del consumo de drogas ilegales y el consumo de drogas legales, vemos como en el consumo de drogas ilegales predominan prácticamente siempre los hombres, pero en el de drogas legales, quitando el alcohol, o sea, hablando de pastillas Sí, recetadas por médicos, tranquilizantes y tal, creo que hay más porcentaje de mujeres, si no me sí. equivoco, que de Sí, hombres, ¿no? pero yo creo que eso, que los fenómenos son complejos, ¿no? Entonces, esto que comentabas tú de la masculinidad, pues sí, indudablemente tiene algo que ver. También tiene mucho que ver el que la identidad gay se ha construido durante mucho tiempo, y yo creo que en relación a la noche y la fiesta. Es decir, ¿no? Mucha gente empieza a aceptarse o a adquirir su identidad en el mundo de la noche, en el mundo de la fiesta, donde que está asociado al consumo de drogas. La gente que tenemos una cierta edad, pues ya hemos tenido una educación en el sentido de droga, de que bueno, pues que primero, pues que primero los porros, luego las pastillas, luego tal, pero ahora te encuentras con gente de 15 o 18 años que se vienen a Madrid o a Barcelona para poder vivir su sexualidad, lo cual me parece que es extremadamente grave e importante, ¿no? El que la gente tenga que hacer esta emigración forzosa y descubrir cuando acabas de, ¿no? de salir del cascarón, como digamos, pues que un mundo de sexo y drogas con el que tienes muchas posibilidades de darte un golpe. Es decir, ¿no? Creo que tu explicación es en parte cierta y creo que pero esto, que esto no se puede explicar en 90 segundos, ¿no? Que creo que habría que darle muchas vueltas y considerar muchas perspectivas y muchos puntos de vista. Total. Pues vamos, estoy muy de acuerdo. Y, vale, aquí tenía otra pregunta que ya no tiene nada que ver con lo de antes, y Bueno, es, ¿de verdad los administradores de un marketplace de la dark web se preocupan porque los vendedores vendan un producto de calidad, que no sea falso, etcétera? O sea, ¿crees que el libre comercio, que es el que hay en la dark web, ¿no? como que hace que se regule un poco este tema y que haya menos timos y demás? En mi experiencia, sí. En mi experiencia, absolutamente sí. No porque los vendedores ni los administradores sean especialmente buenos, sino, bueno, el mercado de las drogas ha sido un mercado sin regular hasta que la primera regulación que ha habido son gracias a este tipo de mercados, que funcionan según ley de oferta y demanda. Es decir, el que vende mejor producto, en el sentido de que lo vende rápido, de buena calidad y a mejor precio, se posiciona mejor que el que lo vende peor. Y en este sentido, yo creo que sí que existe bueno, pues un interés por parte de los administradores y por parte de los vendedores y por parte de los compradores en que las cosas funcionen bien. No es desde luego ni el mejor modelo de mercado, ni es perfecto, ni implica que siempre se vaya a hacer bien, pero desde luego la experiencia nos demuestra que efectivamente que esto funciona. Bueno, cuando pasó todo esto del Pirata Roberts, y hubo una temporada en la cual el tema estuvo bastante de moda, tanto en medios de comunicación como en círculos académicos y científicos. Ahora se ha dejado de hablar de esto cuando el ecosistema sigue siendo mucho más variado, mucho más rico, mucho más fácil y mucho más usable de lo que era hace 10 años, ¿no? Es algo que me llama la atención. Em, ¿Y tú que te querrías mojar un poco teniendo en cuenta que la prohibición no es algo que funcione ni algo que sea moralmente justo? Creo que coincidimos en esa opinión los dos. Eh, ¿Tú qué solución darías? ¿Serías capaz de decir más o menos concretamente que... Pues no soy un experto en políticas de drogas. Yo empezaría por cosas muy básicas y muy sencillas, ¿no? En España, desde luego, derogar la ley de seguridad ciudadana y el disparate que supone que cada año se multe a 400.000 personas por llevar cantidades para consumo propio. Yo empezaría por ahí. Con eso en España sería suficiente revisar el Código Penal, desde luego, ¿no? Tenemos el 25% de la población reclusa en España que está directamente vinculadas con crímenes de drogas.
perdón, o con violaciones del Código Penal en relación con las drogas, en muchos casos sin problemas de delitos de sangre o sin ninguna otra circunstancia. Yo empezaría por ahí. Y luego, pues bueno, hay gente que es mucho más experta que yo en esto. Creo que cualquier cosa mejor que lo que hay. Es decir, yo no sé si esto tiene que ser una cuestión de las farmacias, de empresas privadas, de cooperativas, probablemente haya que ir según sustancias o haya que ir según, bueno, pero desde luego cualquier cosa es mejor que el que hay ahora. Mm. Cualquier cosa mejor que meter a la gente en la cárcel, que crear criminalidad y que crear un mercado negro que influya sobre los estados y bueno, que tiene unos efectos perniciosos a cualquier nivel, ¿no? ¿Conoces a Antonio, a Antón el de Drogopedia? Sí, sí lo conozco, sí. ¿Y qué opinas de la solución que propone él, de que haya como una especie de examen o de licencia para... Yo no le veo porque no lo hacemos para otras cosas, ¿no? No creo que sea lo de. Tampoco tengo sí, algo he leído. Tampoco tengo una opinión muy formada al respecto, pero creo que no va por ahí. Yo creo, insisto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de criminalizar y dejar de castigar. Y luego ya nos planteamos lo que queráis, ¿no? Y a lo mejor, dependiendo de cada sustancia, no me acaba de gustar un mundo en el que te pongan, metanfetamina, ¿no? Como nos ponen Coca-Cola, como nos ponen, bueno, es que las cosas legales, bueno, pues hay, yo qué sé, los tomates son legales y la amoxicilina es legal y el tabaco es legal, pero son 3 sustancias distintas que están reguladas de distinta manera, ¿no? Entonces, yo lo del examen no lo acabo de ver, tampoco es una opinión de mierda, como decía antes, ¿no? Que, pues puede ser una opción, pero lo que tendremos que buscar son formas que sean más respetuosas con la salud pública, con los derechos humanos. Mm, en mi opinión, el mayor valor de la propuesta de Drogopedia, que yo tampoco confío en que de verdad eso se pueda llevar a la práctica como él piensa, pero creo que tiene un valor discursivo, o sea, como de tipo, hay mucha gente que piensa que el Estado debe ser el encargado de no solo defendernos a los unos de los otros, sino defendernos a nosotros de nosotros mismos. Y como es difícil cambiar esa mentalidad que muchas veces nos han enseñado en el colegio y muchos otros sitios, creo que tal vez esté bien como proponer una solución que deje satisfechos a buena parte de esa población que sería necesaria para poder cambiar una política, ¿no? Porque vivimos en una democracia y hay que contar con cierto consenso popular. No sé, creo que podría estar bien como para empezar y ver si luego pues no funciona, pues cambiar de ruta. No sé, insisto, cualquier cosa mejor que lo que tenemos ahora, lo que sea, o sea, claro, es decir, ¿no? Llevamos 100 años de políticas que no han servido para nada más que para causar muerte y destrucción. Pues bueno, podemos hacer un examen o lo que queráis, pero podemos ensayar cualquier otro modelo que sea más respetuoso. Vale. Ahora, yo había creado una pregunta que no me dio tiempo a enseñarte, y Ujú. es, ¿tú qué opinas de los que piensan que las compañías farmacéuticas conspiran a favor de la prohibición? Bueno, yo, mira, creo que como con tantas cosas hablamos de fenómenos complejos, ¿no? Bueno, pues las compañías farmacéuticas no son necesariamente hermanitas de la calidad, son, bueno, pues negocios privados que buscan su beneficio, que en este caso tienen que ver con la salud de las personas, pero el hecho de siempre de la conspiración del oscuro, yo no creo que la prohibición funcione por inercia, ¿no? Bueno, pues si no fuera por las compañías farmacéuticas, que son privadas, pues hay muchos fármacos que igual no se habrían desarrollado, ¿no? Se habla de las compañías farmacéuticas ¿no? y de las connivencias con los médicos. Bueno, pues que la formación no la paga el Estado, ¿no? Los cursos de formación, las actividades formativas, pues muchas veces las pagan las compañías. A mí me han financiado pues muchas cosas y lo que yo hablo de lo que yo no tiene ninguna ventaja a nivel farmacéutico. Es decir, que bueno, que hablamos otra vez de fenómenos complejos. Hay fenómenos clarísimos en los cuales las compañías farmacéuticas se han lucrado, han manipulado estudios, esto es una realidad. Pero, por ejemplo, la primera web que se hizo sobre chemsex en España,
y que financió unos laboratorios de los más importantes contra el VIH. La hicimos a Energy Control, lo dirigí yo a ese proyecto y lo pagó una compañía farmacéutica. Cuando yo he ido a hablar sobre Chemsex, pagado por compañías farmacéuticas, a mí son tres las que llevan los fármacos de VIH. ¿A quién le interesa en los fármacos de la PrEP y en estas cuestiones de los fármacos para evitar que la gente se infecte con VIH? Y mi experiencia es que a mí nunca nadie me ha dicho de qué tengo que hablar, ¿no? Mm, Entonces, bueno, hablamos nuevamente de fenómenos complejos, no son hermanitas de la caridad, pero tampoco son necesariamente gente que se levanta para conspirar para hacer el mal, ¿no? mm. No, yo le veo un poco el sentido por el tema del sistema de patentes y de que a una empresa pues no le convenga coño, ¿cómo se? Que crezcas, es que no me, me sale la palabra en inglés, que tengas un cultivo en tu casa de Claro. algo en Mm, lugar de tener que comprar su receta. Pero, por otro lado, hay drogas que se han prohibido que ya estaban patentadas por una compañía, o sea, ujú. que la prohibición ha perjudicado también No a creo. algunas compañías farmacéuticas, ¿no? Nuevamente hablamos de fenómenos muy complejos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Del cannabis recreativo o del cannabis terapéutico? Pero claro, yo como cannabis terapéutico, desde luego prefiero cualquier producto de farmacia. Siempre. Hecho porque, claro, mi creencia, yo creo en la ciencia, creo en la farmacología, y para tratar un síntoma, para tratar un problema, yo prefiero una molécula que venga envasada. Otra cuestión es que alguien se fume un porro para pasárselo bien. Mm, Ahí es que necesariamente no creo que tenga que haber ninguna compañía farmacéutica, que probablemente los médicos no tengan que estar ni que haya que hacer ningún examen para eso. ¿Qué es lo que pasa cuando la ketamina, que es un fármaco que lleva 50, 60 años en el mercado y sobre el cual han caducado todas las patentes? De repente descubrimos algo que no sabíamos, es que la ketamina tiene unas propiedades como antidepresivo muy potentes, agudas en un momento. Entonces, bueno, nos tenemos que sacar de la manga la esketamina, que no es muy distinta a la ketamina, que es un isómero, para poderle sacar una rentabilidad farmacéutica. Efectivamente, es que las compañías farmacéuticas no tienen interés en investigar algo a lo que no le puedan sacar provecho. Pero eso pasa con cualquier otro producto ¿no? de la vida cotidiana. No son necesariamente malas por eso. A lo mejor tenemos que revisar los sistemas de patentes, como, bueno, hay que hablar de muchas cosas, e insisto, diferenciar lo recreativo de lo terapéutico. mm. Hombre, y también compiten entre sí, que hablar de Claro. la gran farma, estamos hablando de muchas compañías que a unas les interesa que otras compañías caigan y ellos, o sea que no creo que sea como una conspiración No, uniforme. y hablamos pues de compañías privadas en una sociedad de mercado en la que todos vivimos y de la que todos disfrutamos, ¿eh? Cuidado. Que entonces, bueno, pues que tiene sus cosas malas, el capitalismo en el que estamos inmersos, pero también tiene sus cosas positivas. Vale, pues yo creo que ya no me quedan más preguntas, excepto la que quería dejar para última, que es alguna que si te animarías a contar alguna anécdota divertida o llamativa con Antonio Escotado, pero que no sea la del examen de próstata, que esa ya la has contado. Es que he contado casi todas, pues es que no sé, no sabría de contarte, pues a ver, primero fíjate cuando, bueno, a mí el personaje de Antonio, como personaje, no me cae especialmente bien. No, yo pues, le había conocido, no me caía, me parecía un señor un poco arrogante, maleducado y cascarrabias. Y tal. Entonces, bueno, cuando su hijo me pidió que quería conocerme, este señor que pensaba que, ¿para qué quiere conocerme? Era una conspiración que habían hecho entre su hijo y él, porque me habían entre Jorge y él, pues que Antonio quería que yo fuera su médico, lo cual pues fue sorprendente por un lado, y esto lo tuve en secreto bastantes años, pero claro, luego empezó a hablar de esto. Y recuerdo que Alaska me dijo, ten cuidado con este viejo zorro que te seducirá. Y efectivamente así fue. Es decir, era un seductor, Antonio, entre otras muchas cosas. Seductor en el mejor sentido de la palabra. Y le lanzó sus redes contra mí y claro, acabé atrapado.
Las consultas consistían en que yo me iba a su casa a las 4 de la tarde y pasábamos la tarde ahí, merendábamos, tomábamos sustancias o hablábamos de cosas. Entonces, decía primero: "No, Antonio, primero vamos a lo que tenemos que ir". Era, cualquier cosa que hicieras tenías que justificarle por qué le tomabas la presión y por qué le medías en la todo había que justificárselo. Y, pues, fue tremendamente divertido. O sea, yo recuerdo tardes desde las 3 de la tarde hasta las 8 o las 9, pues, en la que pasaba de todo, merendábamos, veíamos la tele, discutíamos, hablábamos, veíamos vídeos de YouTube y desde luego sí que fue una relación intensa y fue una relación, bueno, te pasa a veces, ¿no? Yo soy muy profesional en esto, mis pacientes son mis pacientes y mis amigos son mis amigos. Y a veces, pues, hay gente que entra como un elefante en una cacharrería, como fue el caso de Antonio, y bueno, pues que invaden un poco tu vida, ¿no? Es curioso, a mí me llama la atención, oye, Jorge, sus hijos, que es quien ha preservado su legado y quien lo ha hecho conocido a mucha gente joven. Es decir, la gente de mi generación sí que muchos nos dedicamos a las drogas porque leímos la historia de las drogas de Antonio en su momento. Pero claro, hablamos de una época en la que había buscado en la televisión y no había, y sí recuerdo haber ido alguna vez. Eh, Antonio de repente ha pasado a ser un personaje muy conocido gracias al legado de Jorge, de su hijo. Y entonces me llama la atención también cuando se publicó la novela, pues los editores y el novelista estaban muy interesados en que saliera un capítulo sobre esto, y mucha gente me conoce porque fui el médico de Antonio, que efectivamente así fue. Pues fue muy divertido, desde luego cuando se marchó, pues, de estas personas que te quedan. Y, me regaló, tengo, como uno de mis mayores tesoros, que lo tengo en la caja fuerte, esto se cuenta en la novela de forma un poco, ¿no? Tengo unas ampollas de psilocibina sintética que me dijo de las manos del doctor Hoffman para las manos del doctor X. Y son uno de mis mayores tesoros que tengo guardados en mi caja fuerte y que siempre recordaré. Psilocibina sintética es metocina, No sabría, ¿sabes? ¿Conoces no sé, 5-meo? ahora me acabas de pillar, no sabría decir. O sea, sí, es psilocibina sintetizada, psilocibina que lo tenían en los laboratorios Sandoz. Si quieres hacer una pausa, la saco y te las enseño, pero sí son una caja de ampollas, que además, bueno, durante el Delicid, el ácido lisérgico, las psilocibinas sintéticas se emplearon en psiquiatría durante 30 años. Y los visitantes farmacéuticos inundaban a los psiquiatras porque había un modelo allí de intentar entender la psicosis, a través de las sustancias, psicodélicas. Y bueno, pues tiene que ver mucho con los usos terapéuticos. La verdad que me da curiosidad ver Pues, las ampollas, ¿eh? espera un minuto de las año, espera, Dale, hacemos dale. una pausa. No sé cómo quieres ahora que volvamos, pero mira, a ver, Sí, se pasa al revés, no sé por qué sale al revés, ¿sabes? psilocibin. Psilocibina, vale, 39. Entonces no es lo que yo estaba psilocibina, diciendo. nos van a caer y aquí salen y dentro. ¿Eso cómo se aplica? Esto me imagino que será para inyección intramuscular, me imagino, la verdad es que no lo sé, me pillas. Compuesto CY39, ¿vale? Y te viene en una caja preciosa de 6 ampollas que no quiero tocar mucho, no sea que se caigan y aquí las tienes, el laboratorio. Buah, qué curioso, Sí, es verdad. Otra, bueno, sí, una curiosidad que también quería comentar, a lo mejor no tienes ni idea de lo que te voy a hablar, pero me sorprende que Escotado, siendo tan psiconauta como era y que incluso pues le gustaba quedar con gente y tomar alguna cosa y no sé qué, me da la impresión de que no tuvo apenas experiencia con la ketamina, porque hay un vídeo en el que habla de ella que dice, tomé ketamina con no sé quién y me meé en el suelo porque no encontraba el baño y no sé qué, no sé cuánto. Y es, o sea, una anécdota muy graciosa y tal, sí,
Yo creo sinceramente que la ketamina tiene un potencial psiconáutico muy gordo. Es muy diferente al resto de las sustancias, no tiene nada que ver, ¿no? No es un en realidad, psilocibina, LSD, bueno, me gusta que van por un lado, la MDMA va por otro, y la ketamina, tanto farmacológicamente como a nivel de experiencia, pues no tiene nada que ver con el resto. Bueno, pues es que, como es lo que hablábamos antes, pues Antonio tendría su opinión sobre las cosas y podría ser más o menos adecuada o acertada o era la suya, ¿no? No he conocido directamente a Schulgin, conocido directamente a Hoffman, lo cual a lo mejor pues, le acercó a determinadas sustancias que no tienen nada que ver con la cultura ketamínica, a la que a lo mejor no estuvo tan cerca, y tendría su opinión personal sobre las cosas, que puede ser más o menos acertada o adecuada, más o menos, bueno, pero que volvíamos a lo de antes, ¿no? Luego la experiencia, la experiencia es un punto, pero es un punto más, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con el conocimiento, con el rigor, con la farmacología, son cosas absolutamente distintas, ¿no? No lo sé, yo sí que es cierto que ahora que lo has dicho, pues Antonio hablaba poco de la ketamina en relación de lo que hablaba de los opiáceos, o de los hongos, o del ácido, o de la MDMA incluso, ¿no? Pero Mm, bueno, era su experiencia. vale, guay. Pues bueno, ¿querrías decir algo sin que te lo pregunte yo? Porque lo que es por lo que Aprovecho sea. para saludar a mi mamá y a mis amiguitos que me estarán viendo desde aquí. Así entrada poco más, que ha sido un placer inmenso el estar contigo y el hablar contigo y nada, que espero a ver si alguna, ¿no? Alguna compañía canábica o algo nos monta un programa o nos prepara otra cosa. Sí que me llama la atención, es una pena, bueno, yo creo que ya estoy un poco mayor para dedicarme a esto de las redes sociales, no tengo, pero sí me llama la atención y me parece muy bien la gente que sois más jóvenes y que estáis entrando en esto. Lo que sucede es que, claro, yo ya no estoy para armarios y para censuras, y yo, bueno, el que te puedan tirar abajo un canal o te puedan, porque alguien te denuncias además anónima sin tener claro cuáles son las reglas. Me parece que es todo muy del siglo XIX, pero vamos, os animo a ¿Te ha, continuar. te ha pasado? O No, sea, bueno, sí, ah, sí me ha pasado bueno, me pasa con la IA todos los días. Ahora estoy trabajando en una cosa sobre muestras de heroína. Entonces la IA de repente se vuelve loca y me dice que no, que eso no puede hablar sobre eso. Y alguna cosita que sí que publica, sí que me he dado cuenta de que hay ciertas cosas pues, que de repente se pierden y que no mira nadie porque el algoritmo las tumba para abajo. Y sí que me han censurado un par de cosas que a mí no tenían ni pies ni cabeza, pero bueno, que dedicarse a esto pues me parece que es una labor que está muy bien, pero que da un poquito de pereza, desde luego. sí, yo tengo confianza porque, no sé, creo que también las redes sociales les conviene el contenido que triunfa. A mí, por ejemplo, me tiraron el vídeo del Tusi Ujú, cuando yo el día que lo subí, de pronto vi que eso empezaba ya a rular. Yo sí, solo tenía 1500 seguidores. ujú, Pues total, que cuando me desperté el vídeo estaba fuera. Cuando vale, tenía como 300.000, no, ¿qué cojones 300.000? 30.000, 100.000 reproducciones me vale, parece. Y sí. luego, en cuanto que apelé, me lo Ujú, devolvieron a los 5 sí. minutos, Ujú, sí. literalmente. Claro, el problema es que es esto, ¿no? Que por lo menos en Instagram no puedes enseñar una teta, a menos que sea Madonna o que no, que no puedes enseñar por lo menos sabes cuáles son las normas del juego, pero es que a mí me llama poderosísimamente la atención que, pues, otro día estaba viendo en TikTok, 2 chicas que se habían comido la corrida de uno y que estaban contándolo, me parece fantástico. Que puedas ver en YouTube vídeos sobre cómo atar a alguien, ¿no? Atarlo, suspender al pero y todo eso tiene su contexto y está muy bien, ¿no? Pero el que de repente hables sobre cómo se hace una raya, ¿no? En su contexto, pues esto de repente, pues pueden caerte todo tu trabajo se a la mierda. De hecho, la industria canábica, la gente de reducción de riesgos no está mucho en redes sociales, y no porque no hagan contenidos interesantes, sino creo que por este riesgo. Me parece que hay mucho que hacer. Pues sí. Pues bueno, pues hasta aquí esta Claro. conversación. A ver si en un futuro se puede hacer alguna que otra cosa, porque la verdad que me Ujú. encanta hablar con gente que sabe de este tema del que tan Sí. poca gente sabe. Y nada, un placer y muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti y hasta pronto.